Arriba los corazones, venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Bien, desde el último vídeo he identificado dos cuestiones muy acuciantes que tenemos que tratar aquí. Una de ellas es que ante la imposibilidad de que nadie me dé una fecha concreta de en qué momento comenzó a existir la Iglesia Católica, los hermanos separados me demandan que pruebe con milimétrica precisión en qué escritos hiperprimitivos están absolutamente explícitas, detalladas y desarrolladas todas y cada una de nuestras doctrinas. Invierten así la carga de la prueba, haciéndonos a nosotros tener que demostrar que estábamos presentes desde el inicio de la Iglesia y que la Iglesia Católica es de hecho la Iglesia de Cristo, cuando son ellos los que empezaron a existir desde el otro día y sus doctrinas no están presentes en ningún momento de la historia de la Iglesia. Entonces vamos a abordar el asunto de la revelación progresiva. Como sabéis, la revelación, según la Iglesia Católica, terminó con los apóstoles, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos tener un entendimiento gradual, paulatino, progresivo e inspirado que nos ayude a comprender mejor las verdades de fe que Cristo ha revelado a su esposa, la Iglesia. Adicionalmente, hablan como si uno no pudiera tener una comprensión progresiva de la revelación sin dejar de ser institucionalmente la misma Iglesia. El otro problema lo vemos con María Santísima. El rechazo que los hermanos separados le tienen es tan grande que a veces, por el sectarismo producido en ambientes evangélicos, ellos quieren desmarcarse totalmente de la idea de María, llegando a blasfemar contra ella, incurriendo así en la indignación de Dios Todopoderoso, y como diría algún papa, y en la de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Aprovecho ambos conflictos para introducir un vídeo sobre la relación entre María y la revelación progresiva, María en los primeros padres. Por supuesto, en este canal, con propósito de ser un puente tendido a los hermanos protestantes, facilitándoles así su vuelta a casa y acompañándoles a este propósito, tendremos varias secciones a medida que vayan saliendo los vídeos y, por supuesto, tiene que haber una sección sobre Mariología que procedo a estrenar en este momento. La revelación progresiva es muy importante porque nos permite continuar en un crecimiento espiritual dentro de la meditación en el sagrado depósito de la fe de la Iglesia. Algún loco por ahí te pide que en una carta de San Pablo hable de la Asunción de María cuando María todavía estaba en esta tierra y cosas por el estilo. Entonces es muy importante entender el papel de la revelación progresiva. De hecho, como primera demostración de ello, diré que yo mismo, sin ánimo de parecer arrogante, sé más sobre Jesucristo que lo que sabía San Pablo. Más que nada porque San Pablo se ahorró todas las controversias cristológicas que la Iglesia tuvo que definir, resolver, pelear y conseguir en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Es decir, aunque la fe de la Iglesia siempre ha sido una, su entendimiento de las realidades de la fe ha sido progresivo. Hemos ido comprendiendo poco a poco. Estoy totalmente seguro de que San Pablo nunca definió la unión hipostática de Jesucristo. Ciertamente adoramos a un Dios trino. No obstante, la Iglesia no siempre ha tenido la definición ortodoxa y perfecta desde un inicio para explicar a la perfección cómo es la naturaleza de Dios. Es por eso que, como ya comenté en otro vídeo, la palabra Trinidad no aparece hasta el año 215 en Tertuliano. Antes de él, lo tengo por aquí, en el año 180, San Teófilo de Antioquía, sexto obispo de Antioquía, utilizaba la palabra tríada y le atribuía a Dios también el verbo y la sabiduría, ¿no? Una forma, digamos, un poco primitiva de entender la Trinidad. Entonces, el desarrollo teológico es importante porque nos permite profundizar en los misterios de Dios. El asunto es que esto de los misterios a los protestantes no les gusta nada, pero es muy importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual y para que la Iglesia siga viva y no quede inmóvil, como por desgracia han quedado los hermanos cismáticos orientales. La Iglesia ha ido discutiendo un montón de temas que se han planteado y con mucho esfuerzo, consenso y en comunión con el obispo de Roma, siempre, pues ha ido detallando dogmáticamente a posteriori estas decisiones, estas definiciones de fe. Para eso se hacen los credos, para eso se hace todo. Bien, son muchas otras las cuestiones de fe que no están totalmente
explícitas en los documentos de los 2 primeros siglos de la Iglesia, pero que sin embargo todos creemos y los protestantes también comparten con nosotros. Aunque nosotros no tengamos una definición explícita de todos y cada uno de los dogmas en los que creemos, incluso aquellos que también comparten los protestantes, siempre están los cimientos de la tradición que de forma cristalina nos apuntan a que las realidades de fe que hoy conocemos y predicamos están sostenidas por los primeros cristianos. Sin dar más rodeos, hoy queremos tratar a María como la nueva Eva en los padres de la Iglesia. Veamos como siempre entonces qué nos dicen los primeros cristianos. Comencemos por San Justino mártir, filósofo decapitado por su fe, mártir glorioso de la Iglesia. Fue profesor de San Ireneo, obispo y segundo en línea de sucesión desde el apóstol San Juan, enseñado por el gloriosísimo también Policarpo de Esmirna. De San Justino, en su diálogo con Trifón, en el año 160, nos muestra el paralelismo Eva-María. Y leo textualmente: nosotros comprendemos que Él, el Cristo, se hizo hombre por medio de la Virgen, a fin de que la desobediencia provocada por la serpiente terminase por el mismo camino por donde había comenzado. En efecto, Eva, virgen e intacta, habiendo concebido la palabra de la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. En cambio, la Virgen María, habiendo concebido fe y alegría cuando el ángel Gabriel le anunció que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y que la virtud del Altísimo la cubriría con su sombra, de modo que el ser santo nacido de ella sería hijo de Dios, respondió: hágase en mí según tu palabra. Nació pues de ella aquel de quien hablan tanto las Escrituras. Por él Dios arruina el imperio de la serpiente, y de los que, sean ángeles o sean hombres, se han hecho como ella, y Dios libera de la muerte a los que se arrepienten y creen en él. Esto se escribe décadas, pero décadas y décadas antes de que se pronunciara la palabra Trinidad. De hecho, esto se escribe unos 20 años antes que se escuche ni siquiera la palabra tríada. Tenemos un paralelismo Eva-María anterior a una definición misma del Dios en el que creemos. O sea que imaginaos si la devoción mariana es una cuestión de la Iglesia primitiva o no. Ireneo, como hemos mencionado en otro vídeo, también padre de la Iglesia, segundo línea de sucesión desde Juan el Apóstol. Es por eso que precisamente los que caen bajo la sucesión de Juan el Apóstol son los escritores más marianos. San Justino lo mismo. En el año 180, San Ireneo, discípulo, recordemos, de San Policarpo, escribe lo siguiente. Sabemos que ese es más o menos la datación correcta del texto porque menciona al Papa Eleuterio, el Papa número 13 de la Iglesia Católica. Manifiestamente, pues, el Señor vino a lo que era suyo y llevó sobre sí la propia creación que sobre sí lo lleva. Y recapituló por la obediencia en el árbol de la cruz, obviamente, la desobediencia en el árbol. Fue disuelta la seducción por la cual había sido mal seducida la Virgen Eva, destinada a su marido, por la verdad en la cual fue bien evangelizada por el ángel la Virgen María ya desposada. Así como por aquella fue seducida por la palabra del ángel para que huyese de Dios prevaricando de su palabra, así ésta por la palabra del ángel fue evangelizada para que portase a Dios por la obediencia a su palabra, a fin de que la Virgen María fuese abogada de la Virgen Eva, y para que así como el género humano había sido atado a la muerte por una virgen, así también fuese el género humano desatado de ella por la Virgen, y que la desobediencia de una virgen fuese compensada por la obediencia de otra virgen. Si pues el pecado de la primera criatura fue enmendado por el recto proceder del primogénito, y si la sagacidad de la serpiente fue vencida por la simplicidad de la paloma, entonces están desatados los lazos por los que estábamos ligados a la muerte. Aquí, necesariamente, me veo obligado a meter una referencia bíblica. ¿Quién es la paloma en el Antiguo Testamento? Dice Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículos 9 y 10, de la Reina Valera 1960. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Bueno, pues os lo digo yo, es nuestra Reina María Santísima. Además, hay un tema que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué la alaban las doncellas? ¿Por qué la alaban las concubinas? Porque los reyes tenían muchas esposas, y por lo tanto la reina siempre era la madre. En la dinastía davídica de la que Jesucristo procede, esto es así. Si no, miremos el ejemplo de Betsabé.
Oh bella paloma, intercede por nosotros. Bien, ahora continúo con otros textos del mismo San Ireneo, padre de la Iglesia. Recordemos, estamos en tiempos primitivos. Dice en otro lugar de su Contra los herejes: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, porque lo que la Virgen Eva había fuertemente ligado con su incredulidad, la Virgen María lo desligó con su fe. Además, San Ireneo describe el nacimiento de Jesús como el ser puro que abriría con toda pureza el puro seno que regenera a los hombres en Dios. El seno de María, os doy yo mi conclusión personal, regenera a los hombres en Dios, porque entrando en ella podemos ser uno con nuestro Señor. Es eso la divinización, la teosis. Ella representa a la Iglesia y por eso puede regenerar a los hombres en Dios, porque a través de ella comunica el Señor su gracia. De ella nos vino la salvación al mundo. Hermanos, abrid la cabeza y sobre todo el corazón. Por supuesto, no cabe que añadir que María representa a la Iglesia en la teología católica, porque María sí es la Iglesia católica. Desde luego, María no representa a ninguna iglesia evangélica. Pasemos ahora a hablar de Tertuliano, el mismo, que es el primero en definir la naturaleza de nuestro Dios como Trinidad. El mismo Tertuliano dice: en efecto, así como la palabra del demonio productora de muerte había entrado en Eva, que aún era virgen, de un modo semejante el Verbo de Dios, autor de la vida, debía entrar en la Virgen, a fin de que lo que había perecido fuese reconducido a la salvación a través de idéntico sexo. Eva había dado fe a la serpiente, María dio fe a Gabriel. El pecado que cometió Eva, prestando ese asentimiento, fue eliminado por María, prestando ella también su asentimiento. Bueno, qué más que decir que para acordarse de esto siempre nos podemos acordar del chiste de los poetas medievales que decían que el saludo latino ave es al revés que decir Eva. Abordemos ahora cómo veía el pueblo a María, el pueblo fiel, cómo la veían los cristianos. La piedad popular de los primeros siglos, ¿cómo estaba entendiendo la figura, el papel de María? Bueno, podemos ver, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que si bien es apócrifo y no constituye, digamos, una guía doctrinal importantísima para la Iglesia, sí nos deja ver históricamente cómo era que la gente veía a María, queriendo piadosamente hablar un poquito más de su historia, sabiendo que por humildad pasa muchas veces desapercibida en los evangelios. De hecho, la madre de María, Santa Ana, se corresponde en un paralelismo bastante bonito con Ana, la madre de Samuel. Aunque en realidad el paralelismo que más me interesa abordar es Ana con la propia María, que es algo que vamos a ver ahora mismo. Recordemos que todas las mujeres del Antiguo Testamento prefiguran a María. No obstante, hoy nos centraremos más en esta. De Ana, la madre de María, y de Ana, la madre del profeta Samuel, se destaca esta historia de que ambas eran estériles y por un milagro del Señor pudieron concebir. No obstante, como no sabemos si el protoevangelio de Santiago se escribió para hacer que coincidiera, vamos a dejarlo en una parte. Bien, lo que sí nos dicen los santos padres es que el encuentro de María con el ángel está prefigurado en el encuentro de Ana con Elí, el sacerdote del templo. Es Elí quien le dice a Ana, después de su oración en el templo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido, y la respuesta de Ana a Elí es: que tu sierva encuentre gracia ante tus ojos, que es muy similar al hágase en mí según tu palabra. Por ende, sus roles en las Escrituras están también centrados alrededor de la maternidad, porque su deseo y aceptación de ser madres es fundamental para la salvación. A través de los gritos de auxilio de Ana y del consentimiento de María, ambas fueron colaboradoras de la voluntad divina de Dios, participando activamente en la historia de la salvación. Más específicamente, las dos vendrían a ser madres de futuros profetas. Y, salvando las distancias entre el profeta Samuel y Jesucristo, lo que sí vemos es que Samuel sí es de alguna manera modelo de Jesús, y de hecho Samuel se convierte en sacerdote y finalmente crece para ungir al rey David, que es el comienzo de la promesa mesiánica. Y Jesús es el Cristo, que es el cumplimiento de esa promesa. Vemos cómo empieza y cómo termina la historia, ¿verdad? Con una Ana y con otra Ana. Ambas mujeres tuvieron un cántico de exaltación. Vamos a leer lo que dijo Ana.
Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y así podría seguir, pero os animo a que busquéis el pasaje en la Biblia. Y el Magnificat de María es exactamente lo mismo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha humillado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Si comparáis los dos cánticos, veréis que los dos hacen una exaltación a Dios, un agradecimiento por el tratamiento a los pobres y a los menesterosos, y que son dos textos prácticamente idénticos. No quisiera concluir sin presentar al menos 3 muestras más antiguas en la Iglesia sobre la piedad mariana. San Efrén, poeta de la Iglesia, primer poeta mariano, que nació sobre el año 300, que además inventó el canto litúrgico que a día de hoy conservamos para el oficio divino. O sea, este señor generó la forma de cantar que la Iglesia tiene en su oración oficial diariamente, y es de hace más de 1700 años. También fue coronado como doctor de la Iglesia. Y leo: oración a la Santísima Madre de Dios. Santísima Señora, Madre de Dios. Esto por si es que es un añadido pagano lo de pedir la intercesión de los santos, y estamos hablando de los albores de la Iglesia, ¿vale? Oración a la Santísima Madre de Dios. Santísima Señora, Madre de Dios, vos que sois la más pura del alma y cuerpo, que vivís más allá de toda pureza, de toda castidad, de toda virginidad, la única morada de toda la gracia del Espíritu Santo, que sobrepasáis incomparablemente a las potencias espirituales en pureza, en santidad de alma y de cuerpo, vedme culpable, impuro, manchado en mi alma y cuerpo por los vicios de mi vida impura y llena de pecado. Purificad mi espíritu de sus pasiones, santificad y encaminad mis pensamientos errantes y ciegos, regulad y dirigir mis sentidos, libradme de la detestable infame tiranía de las inclinaciones y pasiones impuras, anulad en mí el imperio del pecado, dad la sabiduría y el discernimiento a mi espíritu en tinieblas, miserable, para que me corrija de mis faltas y de mis caídas, y así libre de las tinieblas del pecado, sea hallado digno de glorificarnos, de cantaros libremente, verdadera Madre y de la verdadera luz, Cristo Dios nuestro, pues solo con Él y por Él sois bendita y glorificada por toda criatura, invisible y visible, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Comento de Él mismo otra oración. Es en vos nuestra patrona y mediadora ante el Señor, de quien sois madre, en quien el género humano pone toda su alegría. Espera vuestra protección, solo en vos encuentra su refugio el género humano, solo por vos espera ser defendido. He aquí que yo también vengo a vos con un alma ferviente, pues no me atrevo a acercarme a vuestro Hijo, e imploro vuestra ayuda para obtener mi salvación. Oh vos que sois compasiva, vos que sois la Madre del Dios de misericordia, tened piedad de vuestro servidor. Vamos a ver lo que dice San Ambrosio, importantísimo en la historia de la Iglesia, año 377, en una carta dirigida a su hermana monja. Me gustaría saber también qué ha pasado, por qué los protestantes no tienen vida monacal, si ha existido desde el siglo I en la Iglesia. Sin ir más lejos, Santa María Magdalena fue una eremita, emulando también la vida y el ministerio de San Juan Bautista y muchos otros, en el siglo II los padres de la Iglesia, etc. El motivo por el que los protestantes no entienden la penitencia o la entrega o la castidad o la reclusión es porque son gnósticos. Esto es algo que lo repetiré en cada vídeo, estoy cansado de repetirlo, pero es que son gnósticos. Algún día haré un desarrollo teológico sobre ello y os lo presentaré en el canal. Dice San Ambrosio: María, espejo de las vírgenes. ¿Qué más noble que la Madre de Dios? ¿Qué más espléndido que aquella a quien ha elegido el esplendor? ¿Qué más casto que la que ha entregado el cuerpo sin mancha corporal? ¿Y qué decir de sus otras virtudes? Ella era virgen no solo de cuerpo, sino también de espíritu. A ella nunca el pecado ha conseguido alterar su pureza, humilde de corazón, reflexiva en sus resoluciones, prudente, discreta en palabras, ávida de lectura. No ponía su esperanza en las riquezas, sino en la oración de los pobres, aplicada al trabajo, tomaba por juez de su alma no lo humano, sino a Dios. No hirió nunca, afable con todos, llena de respeto por los ancianos, sin envidia con los de su edad, humilde, razonable, amaba la virtud. ¿Cuándo ofendió a sus padres, aunque no fuese más que en su actitud? ¿Cuándo se la vio en desacuerdo con sus parientes? ¿Cuándo rechazó al humilde, se burló del débil, evitó al miserable? Iba únicamente a las reuniones en las que, habiendo ido por caridad, no tuviese que avergonzarse ni sufrir en su modestia. Ninguna dureza en su mirada, ninguna falta de medida en sus palabras, ninguna imprudencia en sus actos, ninguna contrariedad en el gesto, ni insolencia en la voz. Su actitud exterior era la imagen misma de su alma, la manifestación de su rectitud. Una buena casa debe reconocerse desde la puerta y mostrar bien
también desde la entrada que no oculta tinieblas. Así nuestra alma debe, sin estar dominada por el cuerpo, dar su luz al exterior semejante a la lámpara que vierte desde el interior su claridad. Aunque la Madre del Señor aspiraba, sin embargo, a aprender los preceptos del Señor, ella que había dado luz a Dios deseaba, sin embargo, conocer a Dios. Es el modelo de la virginidad. La vida de María debe ser, en efecto, un ejemplo para todos. Si amamos al autor, apreciamos también la obra, y que todas las que aspiran a sus privilegios imiten su ejemplo. ¿Qué de virtudes resplandecen en una sola Virgen? Asilo de la pureza, estandarte de la fe, modelo de la devoción, doncella en la casa, ayuda del sacerdocio, madre en el templo. ¿A cuántas vírgenes irá a buscar para tomarlas en sus brazos y conducirlas al Señor, diciendo: he aquí la que ha custodiado a mi hijo, la que ha guardado una pureza inmaculada? Y del mismo modo el Señor las confiará al Padre, repitiendo las palabras que amaba: Padre Santo, he aquí las que yo te he guardado. Pero ya que no han vencido por sí mismas, no deben salvarse solas, pues puedan rescatar la una a sus padres, la otra a sus hermanos. Padre justo, el mundo no me ha conocido, pero ellas me han conocido y ellas no han querido conocer el mundo. ¡Qué cortejo! ¡Cuántos aplausos de alegría entre los ángeles! Ella ha merecido habitar en el cielo, la que ha vivido en el mundo una vida celeste. Entonces María, tomando el tamboril, conducirá los corazones de las vírgenes, que cantarán al Señor y darán gracias por haber atravesado el mar del mundo sin zozobrar en sus remolinos. Entonces todas saltarán de alegría y dirán: entraré en el altar de mi Dios, del Dios que es la alegría de mi juventud. Yo inmolo a Dios un sacrificio de alabanza y ofrezco mis dones al Altísimo, y yo no dudo que delante de vosotras se abrirán plenamente los altares de Dios. Respecto a vosotras, yo me atrevería a decir que vuestras almas son altares donde cada día, para la redención del cuerpo místico, Cristo es inmolado, pues si el cuerpo de la Virgen es templo de Dios, ¿qué decir del alma puesta al descubierto por la mano del sacerdote eterno, que retira las cenizas del cuerpo y deja de manifiesto el fuego divino? Bienaventuradas vírgenes, perfumadas por el perfume inmortal de la gracia, como los jardines por las flores, los templos por el culto divino y los altares por el sacerdote. ¿Era acaso San Ambrosio un idólatra? ¿Estaba quitándole el honor y la gloria a Dios? ¿No son acaso benditos todos los cuadros en sus pintores? Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Por si te queda, hermano mío, alguna duda, el propio San Ambrosio dice: María es el templo de Dios y no es el Dios del templo. Y precisamente lo dijo para ponerle límite al culto mariano por si hubiera algún exceso. No puedo concluir de otra manera que diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y de gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.